Julio Cortázar fue un escritor intelectual y traductor argentino, considerado como una de las figuras clave del boom de la literatura hispanoamericana, junto con Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, en la década de 1960. Gracias a sus cuentos, prosa poética, narración breve y novelas. Cortázar nació en Bélgica, ya que su padre trabajaba para la embajada argentina en aquel país, pero creció en Argentina y estudió letras y filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Aunque no terminó sus estudios, trabajó como profesor de literatura en la Universidad de Cuyo. Julio Cortázar abandonó la universidad con la llegada del poder de Perón, pero en 1951 publicó Bestiario, su primera antología que le valió cierto reconocimiento. Posteriormente se exilió en París, en donde escribió su más grande éxito en 1963, Rayuela. A pesar de la instauración de la democracia en Argentina, Cortázar estableció su hogar en Francia y obtuvo dicha nacionalidad en 1983. Un año después, falleció a causa de leucemia, por lo que sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse. ¿Qué géneros literarios escribió Julio Cortázar? Julio Cortázar se considera un maestro en el género del cuento, aunque también escribió prosa poética, narración breve y novelas, por lo que es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su época. A través del cuento fantástico, Cortázar indagaba en las facetas inquietantes y enigmáticas de lo cotidiano, con una singular capacidad para fusionar la realidad con la ficción, obteniendo como resultado obras ejemplares. ¿Cuál era el estilo de Cortázar? Tanto los cuentos como las novelas de Cortázar rompieron los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal, por lo que algunos críticos suelen clasificar su obra dentro del realismo mágico o el surrealismo. Temáticas como el instinto, el azar, el goce de los sentidos, el humor y el juego son parte de la obra de Cortázar, los cuales cuestionan la formulación de la propia existencia en el mundo. ¿Cuáles son las obras más importantes de Julio Cortázar? Aunque la novela más famosa de Julio Cortázar es Rayuela, existen muchas obras reconocidas de este autor. Entre sus primeras publicaciones se encuentran Bestiario, antología publicada en 1951 en Buenos Aires, así como Presencia y los Reyes, una reinvención del mito de Minotaurio. Otras de sus grandes obras son Historia de Cronopios y de Fama, 62 Modelo para Amar, Octaedro, Final del Juego y La Isla a Mediodía, entre otros relatos. Asimismo, cuentos como Casa Tomada o Las Babas del Diablo fueron llevados al cine. ¿Por qué Rayuela es la obra más famosa de Cortázar? Escrita en París y publicada por primera vez en España en 1963, Rayuela de Julio Cortázar es considerada su obra más famosa, la cual le valió el reconocimiento internacional, formando parte del boom latinoamericano en la década del 1960. El protagonista de Rayuela es un alter ego de Cortázar, Horacio Oliveira, quien narra el itinerario de un intelectual argentino en París, en la primera parte, y posteriormente en Argentina en una segunda parte. En una tercera sección agrega una serie de anotaciones, recortes periodísticos, poemas y citas. Sin embargo, la característica que sobresale en esta novela es el orden para leerla. Cortázar propone dos maneras de hacerlo: de principio a fin o intercalando los capítulos en un orden especificado al inicio de esta. Así, esta historia relata las desavenencias amorosas entre la maga y Horacio Oliveira,
los conflictos intelectuales de Horacio y el choque cultural de la época. Por ello, esta novela se considera un emblema de la cultura argentina de ese momento, a pesar de las duras críticas que recibió el autor al momento de su publicación. Como dato curioso, parte de los derechos de autor de Rayuela fueron destinados por Julio Cortázar para ayudar a presos políticos, ya que siempre se consideró a sí mismo como un revolucionario a favor de la democracia y la libertad en su país.